Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta aquí el apóstol Pablo ha dado muchos consejos ya a sus amados efesios. Él les ha aconsejado de manera muy específica, les ha hecho ver el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando antes estaban ellos entregados al pecado, al mundo, y siendo manejados por el mismo diablo, como dice Efesios 2:3, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Les mostró también que Dios en su gracia los hizo miembros de su pueblo, que es la iglesia. Una iglesia conformada tanto de judíos como gentiles. Ese era el plan de Dios. No habría nada más una iglesia judía. Los judíos así creían, que el evangelio había llegado solamente a ellos y que los gentiles no serían tomados en cuenta. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que siendo ellos las ramas naturales fueron desgajados y en su lugar se injertaron a los gentiles llamados olivo silvestre. Y de ahí Dios ha sacado fruto para su gloria. Ahora este misterio fue revelado a los profetas y apóstoles, fue escondido, como dice Efesios 2, Efesios 3, 1 al 6, nos muestra que este era el misterio que fue revelado a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Que los gentiles seríamos también participantes de la iglesia, de este nuevo cuerpo, que seríamos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Les dijo que su deseo era que fueran cristianos fuertes y maduros. En el capítulo 3, versículos 16 al 18, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué deseo tan grande del apóstol Pablo por ellos, para que se convirtieran en cristianos fuertes, crecidos, maduros, útiles en la obra de Dios. También les animó a andar en unidad y les dio varias razones por las cuales nosotros podemos andar en unidad. En el capítulo 4, versículos 1 al 6. En el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Repetidas veces dice está dándonos motivos por el cual nosotros podemos andar en unidad. Los animó también a servir al Señor. Ustedes han recibido dones del Espíritu Santo, les ha dicho, nosotros los nuestros, y tenemos la responsabilidad de formarlos, de equiparlos para que ustedes hagan la obra del ministerio. Hermanos, ustedes deben estar ocupándose en la obra de Dios. Les animó a servir al Señor y hacerlo en unidad, pero también las animó a vivir en santidad. ¿De qué sirve una vida tan metida en la obra de Dios si la persona no anda viviendo una vida recta, una vida limpia? Se han dado casos de hombres, mujeres que sirven a Dios, intentan servir a Dios, pero sus vidas no corresponden a lo que ellos predican, a lo que ellos enseñan. Es entrar en el mismo problema en
que estaban los escribas y los fariseos que exigían tantas cosas de los judíos, pero ellos ni con un dedo querían mover las cosas que exigían a los que les seguían. Bueno, Pablo les hace ver esto: ustedes deben vivir una vida recta. Lo que ustedes conocen debe estar, la vida que ustedes llevan debe concordar con lo que ustedes hablan, con lo que ustedes enseñan. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Capítulo 4, versículos 22 al 24. Y ya después fue más específico mencionando pecados que evitar. Ya en el capítulo 4, versículos 25 al 32, les habla de desechar la mentira. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Si ustedes practican estas cosas, están poniéndose ahí como un instrumento para ser usados por el enemigo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. No solamente debe trabajar y tener para sus propias necesidades, sino también para compartir con los que menos tienen. Y siempre nos dará una razón el Señor. Siempre habrá alguien con quien compartir de lo que Dios nos da. Y luego les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra podrida, quiere decir, descompuesta. Algo que no va a ser de edificación, hay que quitarlo de nuestro léxico, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no hagan estas cosas, porque cuando el cristiano hace esto, el espíritu se entristece. No se sale del cristiano, pero el Espíritu Santo se entristece. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, todo lo contrario, antes bien, sed benignos unos con otros. Esta es la antítesis de todo lo que venía diciendo. Sean misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cierto es que va a haber problemas entre los hermanos, pero nosotros tenemos con qué responder a esos problemas, actuando de la misma manera en que Cristo actuó para con nosotros, perdonando nuestras deficiencias, perdonando nuestros pecados. Aíslense también de toda contaminación, considerando el juicio que vendrá sobre aquellos que son desobedientes. En 5:5 les hace ver esto: ya sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aprovechen bien el tiempo, versículos 15 y 16 del mismo capítulo. Sean sabios en cómo administran el tiempo. Ahora, en la situación que estamos viviendo con esta pandemia, es muy fácil que el cristiano se relaje y que se dedique solamente a entretenerse. Hay lugares donde la gente puede hacerlo. Tienen recursos, tienen medios con que subsistir, o han tenido ayuda de los gobiernos en algunos países. Bueno, es fácil que el cristiano se relaje. Hay tantas cosas que hacer en una casa, y cuando el varón puede corregir muchas cosas en el hogar, puede también dedicarse a la sana lectura, a la buena lectura. No se trata de estar nada más frente a una pantalla de televisor perdiendo el tiempo. La palabra de Dios nos dice que debemos ser sabios en cómo administrar este tiempo. Bueno, el apóstol Pablo entonces les hace ver que es importante dejarse guiar por el Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay excesos, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjense manejar por Él. Déjense guiar por el Espíritu de Dios. Luego en el versículo 21 les hace ver que deben someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Vimos este versículo como un versículo de transición. Pablo aconsejó a los efesios y la consejería que va a dar a los matrimonios.
Bueno, pues ahí viene luego la consejería matrimonial, versículos 22 al 33 del capítulo 5 de Efesios, que se resume básicamente en dos pensamientos. Uno, que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo. Y segundo, que la mujer respete a su marido. Así termina el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Queremos la solución a los problemas matrimoniales, eso es lo que tenemos que hacer. El varón debe tomar su papel amoroso de guianza, de ser cabeza en el hogar, y la mujer debe también corresponder tomando su papel, su rol en el matrimonio, siguiendo la dirección de su marido, obedeciendo y respetando a su marido. Esto ya no es popular con la mentalidad hoy día, la filosofía de la igualdad de género y todas esas cosas que están siendo tan señaladas hoy día, tan populares hoy día, esta filosofía tan popular hoy día, sobre pretexto de que no se abuse de la mujer. Bueno, pues vamos a ver aquí que la palabra de Dios no pide que el hombre abuse de la mujer, todo lo contrario, está pidiendo que el hombre ame a su mujer, y eso es lo que va a facilitar el camino a ella para que el varón pueda guiarla, para dejarse guiar, para ser enseñada, ser bendecida, y ella también ser de bendición en la sociedad. Bueno, y en la iglesia también. Pero ahora el apóstol Pablo cambia y va a hablar de los hijos y los padres. Y para esto el apóstol Pablo hace uso de uno de los mandamientos que hay en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Y él dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto lo encontramos repetido en el Antiguo Testamento, está tanto en Éxodo como en Deuteronomio. En Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16 se repite el mismo mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y dice que este es el primer mandamiento con promesas. Hay cosas aquí que decir que ya no encajan en la sociedad moderna y ni siquiera en la iglesia, porque la iglesia también ha sido contagiada por esta filosofía moderna, en donde se impide que los hijos sean educados tal como la Biblia lo dice. La Biblia está señalada como un libro arcaico, un libro con consejos que no son buenos, que ya no funcionan de acuerdo a la sociedad moderna. Es un libro que ya pasó de moda para muchos, pero tristemente es un libro en su consejería para los hijos, la educación de los hijos, y para que piensen en un matrimonio, pues ya pasó de moda, incluso para la iglesia cristiana. Qué triste que muchos hagan a un lado la palabra de Dios y estén siguiendo la consejería de personas ateas, de personas que no conocen a Dios y que piensan que es el modo de educar. No lo es. Esto es lo que está produciendo tanto problema hoy en la sociedad. Yo creo que los problemas que estamos viviendo hoy día, de tanta extorsión, de secuestros, de abusos, de violaciones a mujeres, abusos a mujeres y asesinatos, crueldad y cada vez más grande, yo creo que comienza en la casa. Es muy duro decir esto, pero lo tengo que decir. A los delincuentes se les desarrolla, se les cría en casa. Y tristemente hay muchos hogares que están criando delincuentes. Hay muchos hogares que están criando delincuentes.
porque no están aplicando la disciplina tal como la palabra de Dios lo señala, como la palabra de Dios lo dice. Entonces, es muy importante que usted escuche esto. Es muy importante que usted ponga atención a lo que voy a decir, porque aunque esto ya no esté de moda, aunque esto no sea aceptable en la mentalidad de la sociedad moderna, esto es lo único que va a ayudar a que la situación mejore. De otra manera, seguiremos aumentando el problema en la sociedad. Debemos tener mucho cuidado con ignorar la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol de los hijos en el hogar? Es obedecer en el Señor a sus padres, como dice Éxodo 20:12. Este mandamiento es de Dios. Y aquí hay promesas de Dios para sus hijos, para los hijos que honran a sus padres. Y la promesa es: te irá bien en la vida. El hijo que honra a su padre puede contar con esta promesa. Y además se le dará larga vida sobre la tierra. Obvio que Dios a veces no tiene planes de dar a hijos vidas tan largas. A veces tienen que morir antes que mueran sus padres. Pero por regla general, si este no es el plan de Dios para algunos hijos, Dios cumple su palabra. ¿Les irá bien en la vida? ¿Les gustaría a nuestros hijos que les vaya bien? Bueno, pues aquí tienen la manera. Honren a sus padres. ¿Quieren larga vida sobre la tierra? Honren a sus padres. Los padres representan la autoridad de Dios sobre sus hijos, para con los hijos. Así que desobedecer a los padres equivale a desobedecer a Dios. Aquí Pablo maneja el mismo principio que presenta en el capítulo 13 del libro de Romanos, en donde pide que nos sometamos a las autoridades superiores. Lo dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Si tú desobedeces a la autoridad civil, estás desobedeciendo a Dios. Obvio, si mientras sea en el Señor, no hay ningún problema. Ahora, a veces la autoridad civil se pasa, ¿verdad? Y pues quiere impedirte que tú creas en el Señor y lo honres y lo adores. Si la autoridad civil te propone cosas que están fuera del orden establecido por Dios, tenemos, como dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Pero en lo que es correcto, en lo que Dios avala en su palabra, como respetar a las autoridades, como el pagar nuestras contribuciones, el cumplir con nuestro deber con César, bueno, pues tenemos que hacerlo. El principio es el mismo. ¿Saben? En una escuela hay autoridades, en una empresa hay autoridades, en una iglesia hay autoridad. Y cuando tú no respetas la autoridad, ese es el principio. A lo establecido por Dios, no respetas, entonces te estás metiendo en problemas con Dios, porque a quien estás resistiendo es a Dios en tu vida. Estás resistiendo la autoridad de Dios en tu vida, porque los padres representan la autoridad de Dios para sus hijos. Este es el principio bíblico. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, vendrán problemas. Tú resistes a la autoridad civil, te niegas a pagar contribuciones o te niegas a respetar a la gente de tránsito, al federal de caminos, y te pones grosero, obvio que vas a sufrir las consecuencias. Bueno, el hijo que deshonre a sus padres cae bajo maldición. Esto suena muy duro decirlo, pero la palabra de Dios lo dice. Miren, en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16, así lo dice. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y yo digo amén a esto. Maldito el hijo que deshonrare a su padre y a su madre. Es triste ver cómo hoy día los hijos faltan al respeto a sus padres. Contestan de manera cruel, de manera dura, irrespetuosa, ofenden, lastiman las emociones, los sentimientos de sus padres, no les apoyan, no les ayudan, no les animan. Simplemente los ven ya cansados, los ven ya de edad, los ven viejitos y piensan que pueden tratarlos como quieren. No, a los padres se les respeta. Dice la palabra de Dios, tan solo con que una persona sea mayor de edad, exige la Escritura, la ley de Moisés exige, ante las canas te postrarás, ante las canas darás un respeto. Y bueno, ¿cuánto hemos perdido eso? Antes se acostumbraba a pedir la bendición al abuelo, la bendición a papá, la bendición a mamá. Ahora, bueno, pues ahí nos vemos viejo, ¿no? Ahí luego nos vemos viejo. No, hombre, esas no son maneras de tratar a un anciano. Y sobre todo si es papá, mamá, abuelito, abuelita, se le debe tratar con sumo respeto. Bueno, ¿qué pasaba a un hijo rebelde, blasfemo en los tiempos de la ley? Bueno, tenemos una historia aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 24, de un muchacho que faltó al respeto a sus padres y además blasfemó el nombre de Dios. Esa historia está en el capítulo 24 de Levítico, versículos 10 al 14. Se trata de un muchacho, dice que en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. ¿Qué nombre? Pues el nombre de Dios. Entonces se metió en problemas con Dios. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y efectivamente eso es lo que hicieron. Miren ustedes cómo se castigaba la rebeldía en un hijo en los tiempos de la ley. Y yo les aseguro que no había muchos casos como estos, porque cuando la ley se aplicaba, la gente la pensaba. ¿Y qué pasa hoy día? Con una buena fianza sales huyendo. Si la persona tiene demasiado dinero, pues paga una buena fianza y sale librado del castigo. O simplemente con que una persona, un abogado muy abusado, le defienda, lo saque del problema. Pero en los tiempos de la ley de Moisés no era así. El que la debía la pagaba. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
equitativamente se aplicaba la justicia. No había lugar, no había margen para escapar. Y cuando se aplica la justicia de manera correcta, los problemas en la sociedad también amenguan, se corrigen. La ley era dura, pero funcionaba y abatía la rebeldía de los hijos. Pero ¿qué tanto se permite hoy día la rebeldía en el niño? Bueno, la consejería moderna está fomentando más rebeldía que antes y no enseña valores a los niños. Y este valor del respeto a los padres se ha perdido. Ahora, si el padre intenta agarrar el cuero, agarrar la vara y corregir al niño, el niño inmediatamente pone las manos en el teléfono, agarra el celular y dice, ¿sabes qué? Tú no me puedes disciplinar porque si tú lo haces, voy a hablar al 911 y la policía inmediatamente va a venir para arrestarte y llevarte a la cárcel, papá. Yo sé que hay casos donde los padres abusan y dan mala corrección a sus hijos. Hay padres que corrigen a sus hijos como corregir a un perro. Agarran un garrote y le dan una paliza al pobre chamaco hasta que les desbaratan los huesos. Eso no es corregir. Eso es desquitarse de una provocación al enojo, pero no es corregir. La corrección de lo que habla la palabra de Dios es diferente, es una corrección en el Señor, corrección del Señor, disciplina y amonestación, pero del Señor. Y esta es correcta, no es como se aplica en algunos lugares. Sin embargo, vean ustedes cómo se mal enseña hoy día a los hijos. Esto vino de un consejo dado de un psicólogo a los padres en una escuela, cuando dice, si hoy tu niño se pone violento, supongamos que el niño es violento y se pone violento, se enoja y empieza a patear a su propia madre, causa una escena terrible, y empieza a patear a su propia madre, el consejo es que al niño no se le corrija inmediatamente. El consejo es, solo tienes que sentarte a platicar con él, a dialogar con él y preguntarle por qué está actuando así. Bueno, en mis tiempos, mi abuelo no hubiera escuchado ese consejo para nada. Él hubiera tomado la vara y me hubiera corregido inmediatamente, me hubiera mostrado que no era correcto faltarle al respeto ni a él ni a nadie. Él me hubiera mostrado, y lo hizo muchas veces. Yo fui objeto de parizas muy buenas, tuvieron que hacerlo conmigo. Hoy día, la manera en que lo hicieron sería tal vez objeto de encarcelamiento para los que lo hicieron conmigo. Pero créanme que no me traumaron para nada. Al contrario, ese hombre y esa mujer que me educaron lo hicieron bien conforme lo enseña la palabra de Dios. Lo único que provocaron en mí fue gratitud, amor hacia ellos y ahora gratitud a la formación que me dieron firme como una vara. No causaron en mí ningún trauma, todo lo contrario. Forjaron un carácter en mí que ahora glorifica al Señor y yo vivo agradecido por ello. Miren, al niño, los niños, son pocos los niños que entienden solamente con palabras. Hay niños que tienen una voluntad que es fácil de dominar, que con tan solo engrosar la voz ellos se intimidan y obedecen. Estos no necesitan tanta corrección, pero hay niños con una voluntad férrea, indomable, inquebrantable, que solamente entienden con la disciplina, con la corrección, y esta debe aplicarse. ¿Y qué va a provocar en ellos? Va a provocar obediencia, va a producir gratitud, amor. Todo lo contrario a la mala aplicación de la disciplina. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo dice la palabra de Dios. Proverbios 23, 13 al 14 dice, no rehúses corregir al muchacho,
porque si lo corriges con vara, no morirá. Observe usted que la palabra dice con vara. Esto ya es un consejo muy arcaico para muchos hoy. Oye, pues ¿qué vas a corregir un animal, un perro? ¿Por qué le vas a pegar? Pues porque la Biblia lo dice, Dios lo dice. Yo lo estoy repitiendo, pero esto lo dice Dios. No, ¿cómo crees? Eso no puede ser. Pues mira, la sociedad de hoy día necesita regresar a la palabra de Dios. Y mientras no hagamos las cosas como la palabra de Dios lo dice, no habrá solución. Seguirá creciendo la delincuencia. Tendremos que seguir construyendo cárceles más grandes, las seguiremos llenando y nunca habrá suficiente cupo para tanto delincuente. ¿Dónde los estamos criando? En nuestros hogares, en nuestras casas. Con eso de que te voy a pegar, vas a ver, te voy a regañar, te voy a pegar. El niño dice, pues eso sí, pegarme, eso es corregirme, sígueme corrigiendo y yo sigo desobedeciendo. Vas a ver, ahora te voy a dar un manazo, y se lo dan encima del pañal. Oiga, el pañal tan grueso, no siente nada el chamaco. Tú me sigues disciplinando y yo sigo desobedeciendo. Lo único que hacemos es hacerlos enojar más, es lo único que logramos, y que sean más rebeldes. Pero la Biblia dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Otra manera de decirlo, librar su alma de la muerte. No lo mandarás al mundo de los muertos. Va a vivir, no le va a pasar nada. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alguien me ha preguntado, ¿cuánto tiempo debemos corregir a nuestros hijos con vara? Bueno, pues será el tiempo que ellos lo requieran. Pero normalmente quien empieza la corrección con vara de manera temprana termina pronto. Y no es necesario seguir variando a nuestros hijos hasta que lleguen a la adolescencia. No, señor. Ya hay cierta edad donde la vara ya no va a ser gran cosa. ¿Por qué? Porque el carácter ya estará formado. ¿Y sabe usted cuánto tiempo se necesita para que se forme el carácter de un niño? 3 años nada más. 3 años. Si no aprovechamos esos primeros 3 años para forjar el carácter, formar el carácter con la corrección en un niño, estaremos perdidos. Los siguientes 3 años servirán para afianzar esa corrección que ya dimos, afirmar más esa corrección que ya dimos por los primeros 3 años. Pero la idea que tienen los papás, no me voy a esperar hasta que el niño ya tenga unos 8, 10 años, que ya aguante más la varita para que yo le pueda corregir. No, si tú pierdes, si tú desperdicias los primeros 3 años de tu hijo y no reafirmas esa corrección en los siguientes 3, vas a estar perdido. Tu niño no te va a obedecer. Va a ser muy difícil, te la pasarás de psicólogo en psicólogo, de pastor en pastor, y créeme, no es mucho lo que vas a lograr, a no ser que tu hijo se convierta al Señor, que Dios haga el milagro de la gracia en el corazón, en la vida de tu hijo, y hasta entonces lograrás que tu hijo cambie. De otra manera, créeme, habrás criado a un delincuente más, alguien que no va a respetar autoridad. Es triste ver hoy día cómo la mayoría de los niños no logran identificar la línea hasta donde deben llegar. No saben. Ellos no saben obedecer. Ellos no respetan a los adultos porque los padres no les enseñaron a respetar. Por eso te estoy diciendo que a fuerza vas a tener hijos convertidos a Cristo. Esa es obra de la gracia de Dios. Solamente Dios lo puede lograr. Pero tener hijos obedientes, eso sí lo puedes lograr tú como padre. Eso te toca a ti. Y lo vas a lograr si lo haces correctamente. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría.
¿Oyó usted bien eso? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Como dice el dicho, para puras vergüenzas, si no aplicamos la corrección a tiempo, si no aprovechamos esos primeros 3 años que Dios nos da con ellos, no vamos a tener buenos resultados, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, que se le hace una gracia a uno todo lo que hace, está el niño cacheteando con su manita a su mamá, a su papá, y dice, ay, mira qué chistoso, que sacó el carácter de su papá o sacó el carácter de su mamá, y se les hace una gracia lo que el niño está haciendo, cuando lo que necesita el niño inmediatamente es corrección. Eso no lo puedes hacer, no lo debes hacer, y debes saber que es incorrecto lo que está haciendo. Pero cuando se deja que el niño patalee, que el niño haga berrinche, que el niño grite, que el niño diga obscenidades, que el niño patee a la gente, incluyendo a papá, a mamá, al abuelo, a los tíos, eso es veneno para él y para la sociedad. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, pasamos de los hijos a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero hacer notar aquí que la obediencia de un hijo debe ser en el Señor, pero también la disciplina que se le da a un hijo también debe ser del Señor. Así dicen los dos textos. Dice que debe criarse en disciplina y amonestación del Señor. Y en el versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Todo lo que el Señor avale. También la corrección debe ser también del Señor. Debe ser avalada por la palabra de Dios, debe ser avalada por el mismo Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Quiere decir que debe ser de manera correcta. Decía hace rato que hay padres que agarran a sus hijos y los corrigen como corregir a un perro, a garrotazos. Y eso no está bien. Eso no es correcto. En aquellos tiempos en que Pablo está dirigiéndose a los efesios, bueno, pues había padres que eran demasiado estrictos, pero la aplicación de la disciplina era sin dar margen a nada a que el hijo se pudiera defender si el padre actuara mal. Simplemente eran reprimidos de una manera terrible. No había opción para una explicación ni nada. Cierto es, a veces nuestros hijos son acusados por terceras personas. Nosotros no los podemos ver en todo tiempo qué hacen y cómo cometen atropellos en la vida de la gente. En una clase, no sé, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, no sabemos. Pero deberíamos ser un poco más accesibles los padres, también ser más sabios, para permitir a nuestros hijos dar una explicación, saber cuándo en verdad debemos aplicar la corrección de manera correcta, como dice la palabra de Dios. En alguna ocasión a mí me pasó eso de niño y sí les confieso que agarré bastante coraje contra una misionera en mi iglesia porque fue con mi abuelo, me acusó de haberme portado mal, haber desobedecido, haber hecho algo que yo en esa ocasión recuerdo muy bien no hice. Y bueno, mi abuelo tenía tanto respeto para los misioneros, para los pastores que llegaban a mi pueblo, que él no preguntaba. No, esa vez no se le ocurrió preguntarme, oye, ¿fue cierto lo que pasó en la clase de escuela dominical? Él simplemente tomó la vara y me corrigió tremendamente como él acostumbraba. Él era muy duro para corregir, que no te quedaban ganas de volver a hacerlo. Y bueno, pues en esa ocasión
Sí, me enojé mucho con la misionera. Encontré la manera de desquitarme de ella y no se los voy a decir porque es muy penoso. Era yo un pequeñito, pero con tanta maldad en mi corazón como cualquier hombre pecador, alguien que había heredado la naturaleza pecaminosa, y sí me desquité mi coraje que hice con ella, porque fue injusta la manera en que ella me acusó y la disciplina que se me dio fue injusta. Es lo que está hablando la palabra de Dios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo podemos provocar a ira a un hijo? Aplicando de manera incorrecta la corrección. Muchos padres esperan a estar tremendamente enojados para corregir al hijo. Lo único que hacen es desquitarse el coraje que les causa el hijo por su acto de desobediencia. No, al niño se le disciplina por desobedecer. A veces porque cometen accidentes, tiran cosas, destruyen esto, lo otro. Bueno, a veces no es porque quieran hacerlo. Son niños, andan corriendo, andan jugando, son inquietos, tienen demasiadas energías, no saben qué hacer con ellas. Y a veces cometen atropellos, pero de manera, vaya, sin querer hacerlo. Vaya, simplemente son accidentes. Y hay padres que, ves, mira, ya rompiste esto, ya rompiste aquello, ven para acá. La Biblia dice que te tengo que disciplinar porque ese es mi trabajo y tú te sometes y le empiezan a pegar, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con ellos. Los niños son muy inteligentes, ¿saben? Los niños son muy inteligentes. Ellos captan cuando tú estás corrigiendo de manera correcta y ellos captan cuando lo estás haciendo solamente por desquitar tu coraje con ellos. Y eso sí que va a ir creando en ellos enojo, va a ir acumulando en ellos enojo y estarás provocando actitudes incorrectas a futuro en ellos. Debemos tener muchísimo cuidado en cómo lo hacemos. Es muy diferente a cuando agarras al niño, te lo subes en la pierna, le explicas por qué lo vas a hacer, e incluso le lees un texto bíblico que habla de la corrección, puede ser uno de estos que yo estoy leyéndoles aquí de Proverbios, y le dices, hijo, lo que yo voy a hacer tengo que hacerlo porque lo dice Dios, papá Dios, lo dice la palabra de Dios, créeme que me duele más a mí que a ti, pero lo tengo que hacer, así que tendré que corregirte. Y ya después de corregir, no lo zorrajas por allá y le dices, váyase de aquí, no lo quiero ver, ni siquiera me dirija la palabra, ni me mire, estoy enojado con usted. Eso no. Si ya te lo sonajeaste, pues por lo menos déjalo llorar, ¿no? Le está ardiendo, le está doliendo la corrección que le diste. No es momento de seguirle dando recriminaciones, es momento de abrazarlo y decirle, hijo, lo hice por necesidad. Tú tienes que aprender que esto no es correcto. Lo enseña la palabra de Dios. Créeme que aunque llore y llore, el niño lo va a entender. A la larga te lo va a agradecer, como yo tengo que agradecer ahora a mis difuntos abuelos que aplicaron la corrección, no siempre de manera correcta, pero ellos intentaron hacerlo, lo hicieron y no me traumaron, no me convirtieron en un delincuente, me convirtieron en un siervo de Dios. Y yo se los agradezco mucho. Doy gracias a Dios por ellos, porque lo hicieron muy bien. Así que padres, no provoquen a ira a sus hijos. Apliquen la corrección a tiempo y ustedes que son padres nuevos, aquellos que se perfilan para ser padres, vayan escuchando este consejo. Tengan cuidado con el consejo allá afuera, en la sociedad moderna, que les va a decir, no, eso ya no, en la Biblia ciérrala, eso no es correcto. Vas a provocar enojo en tus hijos si lo haces así, no. En mí no lo provocaron. Y en aquellos hijos que pertenecieron a mi época, que fueron corregidos de la misma manera, pueden dar testimonio de que esto no los traumó. Ni la vara, ni el cinturón, ni la chancla los traumó. Al contrario, teníamos una sociedad mejor que la que ahora tenemos. Compárenla y verán que es cierto. Bueno, aquí está la consejería para los hijos, para los padres.
Esperamos que haya sido de ánimo para ustedes, que haya sido de bendición. Espero que el Señor les bendiga y, si Dios lo permite, el día de mañana